tomar una decisión. Se vieron en la obligación de tomar una decisión. No debiera ser así, que nos tengan que estar colocando, voy a usar un ejemplo, una pistola en el pecho para tener que tomar decisiones que en realidad nos van a beneficiar a nosotros, pero a veces hemos sido tan marcados por la incultura de una sociedad, tan marcados que vivimos muy fácilmente las costumbres del mundo y nos cuesta mucho vivir las costumbres de la palabra. ¿Amén o no? Amén. ¿Verdad? Entonces, nos cuesta mucho. Entonces, lo que significa que nuestros oídos y nuestra vista, nuestros sentidos, por años han sido expuestos, ¿verdad?, a imágenes y a sonidos que no tienen que ver con su palabra. Entonces, cuando mi amado hermano Israel decía, lo primero es escuchar para luego ver, y sobre todo cuando tenemos una proclama para este año que bien lo explicó la semana pasada Israel, que tiene que ver con ver como Dios ve, en donde hoy la profeta de la casa se ha constituido, ¿verdad?, en el mensaje profético con su visión ahí en 60% hoy día restaurado. Pero que su visión fue afectada durante los primeros 15 días, ¿verdad?, de una manera así terrible, afectada en el sentido de que no había visión, pero se le sumó dolor y un montón de otras cosas más. Entonces alguien podría decir, pero yo también he vivido procesos dolorosos y nunca hubo tanta rimbombancia como lo hay con la pastora. Alguien podría decir, probablemente no, alguien de afuera a lo mejor, ¿verdad? No necesariamente de aquí. Pero, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es tan importante que nosotros podamos aprender a ver como Dios ve, porque cuando nosotros vemos como Dios ve, entonces no nos perdemos de lo que Dios quiere hacer. Nos logramos conectar, ¿verdad?, con lo que Dios quiere hacer. Entonces, si vemos como Dios ve, no solamente vamos a ver las cosas buenas que Dios está mirando, sino que también aquellas que están siendo un obstáculo, las que están siendo un tropiezo, las que no nos permiten entrar a la tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? La Nueva Jerusalén. Esa dimensión que mencionaba adelante cuando yo dije, estamos en la dimensión de los santos. Hemos entrado en la dimensión de los santos. Hemos entrado en una atmósfera. Estamos en ese lugar espiritual. Estamos en el, no sé, se nos adelantó Sucot. Estamos en medio de la Nueva Jerusalén. Estamos en medio de Sión. Pero si usted no logra entender lo que yo estoy hablando, entonces hay un problema. No estamos escuchando como Dios quiere que escuchemos. 2 semanas atrás, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor. Escucha. Se comienza, ¿verdad?, un texto que es fundamento, que es clave para todo hijo de Dios. Escucha, oh Israel. Nosotros somos Israel y tenemos que aprender a escuchar. El Señor tu Dios, el Señor, uno es único. Es una unidad perfecta. Y entonces si nosotros no logramos conectarnos con esa unidad perfecta de lo que Él es, difícilmente vamos a ser uno con Él. Porque la propuesta es que seamos uno. Así como lo decía el Mesías, así como yo y mi Padre somos uno, es importante que yo y ustedes seamos. No es importante, es medular, es trascendente, es lo que va a definir nuestra vida. Entonces, quiero primero, así como Felipe trata de persuadirnos y no de acusarnos ni de condenarnos a que podamos tomar conciencia, y dijo, y en conciencia podamos darle el valor a este tiempo de escuela, que el próximo año va a cambiar su formato. No significa que las enseñanzas van a cambiar, van a aumentar, porque se van a agregar muchos más módulos, pero le vamos a dar el valor que tienen. ¿Usted ha escuchado que la palabra dice que el obrero es digno de su salario? ¿Es bíblico o no? Entonces el que enseña es un obrero y es digno de su salario. ¿Sí? ¿Verdad? Como en la universidad, como en un colegio, como en una escuela, como en donde sea, es digno de su salario. Entonces el próximo año queremos desarrollar un formato de escuela en donde
si usted no está, le duela. Porque usted va a tener invertidos sus ingresos ahí, su cuota, su curso. No va a ser solo el manual. Hoy usted está, dígame, ¿en qué universidad usted solo tiene que pagar el manual? ¿Hay alguna universidad en donde el texto de estudio es lo único que tiene que pagar y entra a la universidad? ¿Hay alguna universidad que sea así? ¿Algún instituto? O sea, paga la matrícula, paga la mensualidad y aparte de eso se tiene que costear sus textos. Bueno, le regalan en algunos lugares fotocopias, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar nuestro chip aquí. Correcto. La escuela Jin nace de una palabra de Dios en tiempo de intercesión. O sea, no es tampoco la idea de ya nos vamos a ampliar la escuela para poder desarrollar un sistema de estudio. No, no, no. Dios nos habló y nos habló puntualmente con esa palabra, con Ajin. No, al departamento de estudio bíblico no, aunque somos una sola cosa, pero le habló a la compañía, a la gente de la intercesión, de la oración. Y ahí Dios nos habló y nos habló en forma específica. Aquí es donde a mí se me produce una crisis acá en mi mente. Porque ¿qué es lo que vamos a obedecer? ¿Solamente los textos que están ahí, los mandatos? ¿O la voz diciente que Dios está trayendo para este tiempo que tiene que ver con instruirnos también? Porque escuchar no tiene que ver solamente con que yo esté atento desde mi oreja, desde mi oído. No, no. Tiene que ver con que lo que yo escucho tengo que desarrollarlo, tengo que proyectarlo, tengo que hacer algo con eso. Y tiene que traer una aplicación para mi vida diaria, para mi vida en familia, para todo. Entonces, el primer desafío es el siguiente. Porque conozco nuestra realidad. Conozco nuestra realidad. Sé que hay algunos que son muy disciplinados, ¿verdad? Y que semanalmente están leyendo la Escritura. Conozco que otros no son tan disciplinados y leen donde les tocó. Pero los quiero desafiar a que podamos dar un paso más allá y tomar el compromiso. Entonces algunos dicen, yo no me voy a comprometer, pastor, porque ¿sabe qué? Porque normalmente cuando me comprometo y si después no voy a cumplir es peor, mejor no me comprometo. No, haga el compromiso. Póngase el peso de la responsabilidad por amor a su nombre, por amor a la relación, por fortalecer la relación. Hoy tenemos formatos de la palabra en audio, escrito, no sé, lo puede ver en imágenes, pero póngase el desafío de diariamente, así como en algún momento lo hizo en la universidad y tenía que leer el texto porque venía la evaluación. Aquí nadie lo va a venir a evaluar para que usted apruebe o no apruebe. El beneficiado va a ser usted. La palabra, que es como la miel, va a traer, ¿verdad?, su dulzor en medio de usted y va a generar el hábito, va a generar el hambre, y es lo que necesitamos hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Ya, el desafío está planteado. ¿Cuántos los quieren tomar a pesar de que saben que probablemente no lo cumplan? Sí, pues tenemos que ser honestos. Mire, ¿sabe qué? Voy a levantar mi mano, aunque yo sé que me va a costar, pero ya igual. Vamos a la pelea. Entonces yo la próxima semana voy a preguntar, ¿y alguien no pudo? Yo no pude, ya no importa, de nuevo. Lo volvemos a hacer. ¿Hasta qué? Hasta ser constantes, hasta vencer. La palabra constantemente dice, y el que perseverare hasta el final, ese será salvo y ese vencerá. Hagamos el ejercicio. Amados líderes, amados pastores, amados hermanos que trabajan en los diferentes equipos, que colaboran, la gente de la alabanza, hagamos el compromiso. Primer compromiso. Segundo compromiso, los que partieron el taller de enseñanza, propónganse terminar como corresponde, dignamente. Como hijos de Dios primero que todo. Porque el segundo taller que viene, que seguramente Felipe habló, ¿verdad? Yo justo salí, fui a hablarle a los niños. ¿No habló? ¿El taller que viene ahora? ¿El módulo que viene ahora habló? Viene otro módulo. El módulo que viene tiene que ver con una de las fiestas bíblicas.
El módulo que viene tiene que ver con, se denomina Seminario de Santidad, muchos lo conocen, sí, yo ya lo hice, qué sé yo, pero no, amado, eso es algo que se vive constantemente, ¿verdad? El misterio de la iniquidad, cómo opera la iniquidad y todo lo demás, ¿para qué? Para podernos presentar en Yom Kippur como corresponde. Vuelvo a decir, para podernos presentar en Yom Kippur como corresponde. Entonces, para entrar en Yom Kippur, tenemos que pasar por este seminario. ¿A cuánto le gusta participar en la fiesta? ¿Verdad? Bueno, todos debieran de estar en este, pero yo ya lo hice, no me importa si ya lo hizo. Yo ya conozco, no es necesario que le venga a refrescar la memoria. Es necesario que, porque el Señor dice en el mismo capítulo 6 de Deuteronomio, y estas cosas se las repetirás a tus hijos, solo una vez. Todos los días, en la mañana, al acostarse, las pondrás en las puertas, siempre. Entonces necesitamos estar vinculados con la palabra siempre, todos los días, y entonces es necesario que las podamos repetir. ¿Cómo me aprendí las tablas yo? Repitiéndolas debajo de una higuera. Y cuando me quedaba callado, mi mamá me gritaba dentro de la casa, Juanjo, continúa. Y yo ya, 2 por 2, 4, 4. Porque es una de las formas en que, ¿verdad?, después las podamos dominar. Entonces es necesario, ¿verdad?, que podamos tomar el compromiso. Si usted no hace algo, entonces nunca va a haber algo. Para que usted pueda ver, primero tiene que hacer. Y para poder hacer, tiene que haber escuchado. Entonces, ahora me está escuchando, tiene que llegar a hacer para después poder ver. Amén. Entonces, el segundo compromiso es ese, ¿verdad? De alguna u otra manera nos vamos a involucrar para poder estar en esa fiesta, ¿verdad? Imagínense que Primicia fue una vergüenza, lo vivimos de una manera muy vergonzosa todos, porque nos dimos cuenta que no estábamos dándole primicias al Señor, sino que estábamos dándole prácticamente ni siquiera lo pensamos. Pero ya para el próximo año no podemos presentarnos de la misma manera para primicias, ¿verdad? Shavuot fue un tiempo en donde Dios también nos impresionó y fue tremendo. Pero ahora viene trompetas y luego de la fiesta de las trompetas viene Yom Kippur. Y entonces para Yom Kippur, que es el día del perdón, ¿alguien anhela ser perdonado? Bueno, hoy ya hemos sido perdonados. Cada día vivimos, pero ese día es el día que Él estableció como una fecha especial, como el día del perdón. Entonces ahí, ¿verdad?, nos debemos presentar con una conciencia clara. ¿Amén? ¿Cuántos van a estar en esa fiesta? Tienen que estar en el seminario. ¿Ok? Obvio. Y como yo le fui a avisar a los niños que iba a comprimir, porque ya hemos escuchado bastante palabra, y dije, yo espero no pasarme más allá de unos 15, 20 minutos. Entonces quiero invitarles a que podamos leer, porque no voy a explicar. No me voy a detener a explicar porque el texto habla por sí solo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Es increíble cómo el apóstol Pablo está colocando alertas, avisa cosas que son importantes y dice, a veces nosotros no vemos a estas personas que él menciona, pero están ahí en el ambiente hablando, declarando, anunciando, generando una atmósfera. También debes saber que en los postreros, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? ¿Me sigue? No lo voy a explicar. Porque habrá hombres amadores de sí mismos en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la instrucción final del apóstol es: a estos evita, ¿verdad? En la versión Reina Valera 60. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de algo que se va a generar y que en algún momento determinado nosotros nos vamos a ver involucrados con estas personas, y dice: a esto se evita. ¿Por qué es tan importante que podamos generar la separación? Porque tarde o temprano eso nos va a contaminar. Y necesitamos generar la separación. La palabra santo significa apartado. Ahora, lo dejamos hasta ahí y por favor vayamos al texto de Mateo 24. Usted se va a llevar estos textos para su casa y los va a leer tranquilamente. Mateo capítulo 24, que tiempo atrás estuvimos compartiéndolo. Usted va a leer los primeros versos y se va a acordar, ¿verdad? Dice: cuando el Señor salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo, perdón, a ver, el anterior, el 23. Dice: y entonces habló el Señor a la gente y a sus discípulos diciendo: en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos les digan tienen que guardadlo y hacerlo, mas no hagan conforme, ¿verdad?, a sus obras, porque dicen, pero finalmente ellos no hacen. O sea, están enseñando algo que no viven, y es el consejo. Sí. Y este capítulo completo descubre un tipo de hombre que se declara un hombre de Dios, pero que definitivamente no lo es. Y usted va a leer el texto completo hasta el final, en donde termina diciendo en un momento determinado: a nadie llaméis padre, a nadie llaméis maestro, a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está hablando de cualquiera, está hablando puntualmente de una tendencia religiosa que habla pero que no vive, que hace rato se apartó de la verdad. Y finalmente, en el 24, menciona lo siguiente. Él, viviendo toda esta convulsión con la gente, ¿verdad?, declara lo siguiente. Verso 4. Que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos los engañarán. Palabras muy similares a las del apóstol Pablo. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis. En medio de toda la convulsión que pueda haber a nuestro alrededor, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y todo esto será el principio de los dolores, o una manifestación. Entonces os entregarán a tribulación, a persecución, a todo eso, y los matarán, y seréis aborrecidos. El que toma la decisión de seguir la fe, no espere que lo aplaudan. Eso está diciendo, ¿sí? Aunque nos gustaría: oye, pero si ahora soy mejor, soy más bueno, felicítame, ¿verdad? Pucha, anímame. No espere eso. Lo que usted tiene que esperar es que le den con la puerta en la cara. Y dice: entonces, dice, les entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Quiénes son esos muchos? Muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros. Ahora, para que esto no sea una realidad en medio de nosotros, suponiendo que el día de mañana, con todas las leyes que están levantando, una tras otra y una tras otra, cuando se presentó la ley de no discriminación, tuvimos un rotundo no, se levantaron los grupos moralistas declarando que esto no, pero tarde o temprano se aprobó. Cuando lanzamos el proyecto de ley de aborto, la misma cuestión. Entonces dijo para nosotros, fíjese bien, porque han sido perseverantes y constantes, hoy que vamos a lanzar este nuevo proyecto de ley, que seguramente todos lo van a rechazar, dijo, es cosa de tiempo. Porque la gente tiene mala memoria, entonces es cosa de tiempo y tarde o temprano vamos a tener nuevamente la aprobación. Entonces, ¿qué quiero hablar yo? Si el día de mañana presentan un proyecto de ley que declare lo siguiente, ¿verdad? Que se prohíbe la manifestación de la fe. Hoy tenemos la ley de libertad de culto, pero que porque como en Canadá en algún momento determinado se estableció que nadie puede hablar de fe en la calle a ninguna persona, que nadie puede anunciarlo, porque es una violación al intelecto de las personas, porque no los dejan definirse. Y sería como una intervención. Si el día de mañana se presenta un proyecto de ley en donde no solamente sea una violación, sino que usted tendría que pagar con cárcel si en algún momento determinado manifiesta la fe. Entonces va a llegar un momento en donde nos van a empezar a perseguir. Y si no es a nosotros, va a ser a nuestros hijos o a nuestros nietos. Nos van a perseguir. Y entonces probablemente en medio del pueblo de Dios, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Algunos, por no ser llevados presos, probablemente denuncien y digan, yo fui pero ya no, pero conozco a uno que era súper apasionado y hasta el día de hoy él dice que es cristiano, que es hijo de Dios, qué sé yo, y de hecho se cambiaron una tendencia media judío-mesiánica y vive en tal casa. Y lo denuncie. Porque ese día va a llegar. Entonces, ¿qué podría generar que eso no ocurra en medio de nosotros? Una sola cosa. Porque el entrenamiento que estamos teniendo es para que nuestros oídos estén claros. Para que nuestra visión esté clara. Si Dios nos dijo que este año teníamos que aprender a mirar como Él mira, como Él ve, algo tiene que pasar con nosotros. Para que le podamos dar importancia a las cosas que realmente se la merecen y restarle importancia a cosas que realmente no tienen importancia. Porque el texto que estoy leyendo dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Terminé. La versión Kadosh, ¿alguien la tiene ahí? Que la pueda leer, que me gustó mucho. ¿Sí? Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. O sea, no vivir o no cumplir Torá es maldad. Por haberse multiplicado la falta de cumplir los preceptos, va a generar que el amor se enfríe. Cuando mi esposa enseñó aquí y dijo, entendí que el amor ya no es ni un sentimiento, que el amor no es una decisión, que el amor es una... ¿Qué más vamos a hacer? Nos estamos preparando para los tiempos difíciles.
Y la única forma de poder entrar en esos tiempos difíciles y de no traicionarnos unos con otros es que permanezcamos firmes en la Torá. Usted puede decirme, en este último tiempo hemos estado siendo confrontados con la palabra. ¿Y ahí? ¿Y después de la confrontación qué? He sido duramente confrontado. ¿Cuál fue la tarea que dio mi esposa aquí? La última vez que compartió la palabra, ¿cuál fue la tarea? ¿Se acuerda? ¿Lo está haciendo? ¿Está haciendo el ejercicio de amar a alguien que le cuesta amar? Era de tomar la decisión ese día de mirar, porque ya escuchó, mirar a quién le ha costado amar. Porque entonces viene la acción. Entonces, si me cuesta amar, entonces ahora tengo que tomar la decisión de amar a pesar de mí. Y entonces aquí se tienen que romper las estructuras nuestras humanas. Porque no es lo que yo quiero, porque no siento, porque no tiene que sentir, tengo que hacer. Y entonces, ¿qué ejercicio tendría que hacer para que esta palabra sea una realidad en medio de su vida y de la mía? Mirar a quien le cuesta. Y entonces dar un paso. Invítelo a tomarse un café, un helado y haga un ejercicio. Una copa de vino. Claro. ¿Qué es lo tan complicado de vivir la Torá? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir, y se vale. En medio del ayuno, se vale. Si usted va a hacer una acción que va por encima de esta otra, esta vale más que esta otra. ¿O no dice la palabra que no es más bien el verdadero ayuno? ¿No es más bien el verdadero ayuno compartir tu comida con el que está en este momento en problemas? Porque ¿de qué sirve que usted se restrinja? Algunos me escriben, ¿se puede o no se puede comer esto? Pero lejos de que no se pueda comer, es la actitud que estamos teniendo, son los tiempos de oración y de intimidad que estamos teniendo para que se nos revele lo que Dios quiere, para que realmente cuando se nos revele, venga la revelación, venga la imagen, entonces podamos ver. Eso. Póngase de pie.